Y este ha sido sin duda el tema que hemos estado revisando durante las últimas horas. Tras la renuncia de Pablo Longueira a la carrera presidencial, el escenario político en la alianza es incierto. Durante esta jornada, las comisiones políticas de RN y la UDI se reúnen para decidir si levantan una o dos candidaturas oficialistas, pero una nueva postulación podrá ser competitiva considerando que solo quedan 4 meses para las elecciones y más aún, podrá congregar a la derecha en un solo liderazgo. Justamente de eso queremos conversar. Está acá con nosotros en CNN Chile el académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, Patricio Dussayán, con quien vamos a abordar más esta materia. Patricio, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, partamos hablando sobre las definiciones que se van a hacer. Hay 2 instancias en RN y en la UDI para definir si es que se va a elegir 2 candidatos o un candidato único. ¿Qué es lo que le conviene más a la alianza en este minuto a partir de todos los remesones que ha tenido? A ver, ¿qué es lo que le conviene a la alianza? Es bastante complejo porque, por un lado, el militante o el simpatizante o el votante natural de la alianza le exige unidad. Y la forma de transmitir unidad es tener un candidato único. Pero por otra parte, la experiencia del 2005 muestra que ir con 2 candidatos a primera vuelta produce un caudal de votos que en ese momento Lavín más Piñera sumaron más votos que Bachelet. Por lo tanto, esa primera vuelta es muy atractiva, sobre todo pensando en ahora, a diferencia del 2005, en un escenario de voto voluntario. Entonces, en que sabemos que ha costado más llevar gente a las urnas, una competencia entre los 2 partidos puede contribuir a que concurra más gente a votar. El problema de eso es la segunda vuelta. Normalmente, quien queda posicionado en primer lugar en la primera vuelta es más competitivo en la segunda, que fue lo que ocurrió con Bachelet. Sumados tenían más votos los candidatos de la alianza, pero ella ganó la primera vuelta y por lo tanto la gente que tiende a votar a ganador votó por ella. Entonces tienes una primera vuelta que puede ser muy atractivo como escenario, pero tienes una segunda vuelta que es muy riesgosa como escenario. Ahora, han habido 2 golpes, o varios más, pero 2 probablemente en lo más inmediato en esta candidatura presidencial. Primero, la salida de Lorenz Goldberg, que generó repercusiones, reacciones varias, e inclusive se conocieron episodios sobre que algunos no estaban de acuerdo con la candidatura de él, que no concitaba los apoyos, se traía a alguien que tenía el ADN, etcétera. Después, también a nivel de alianza, toda esta polémica que se generó por la molestia de Andrés Salamán de ser derrotado, que no quiso ir y salir en público con Pablo Longueira, en fin, cosas que la ciudadanía observa. ¿Sería desde ese punto de vista entonces positivo, viéndolo desde la ciudadanía, que alguno de los 2 candidatos que quedaron en el camino, Lorenz Goldberg o Andrés Salamán, asumieran ese liderazgo? A ver, yo en el caso de Goldberg lo descarto porque me parece que las razones que hicieron que su candidatura no fuera viable siguen vigentes hoy día, por lo tanto entrarían a estar nuevamente en la agenda esas mismas razones y yo creo que la oposición le daría muy duro. Me parece que Renovación Nacional sin duda y legítimamente va a querer instalar a Andrés Alemán como candidato único. Obtuvo una muy buena votación. Es el único candidato presidencial que tiene Renovación Nacional hoy día, por lo tanto, legítimamente va a querer que sea él el candidato. Yo creo que le juega en contra, en el caso de Alamán, la reacción que tuvo el día de las primarias. Me parece que, en general, Andrés Alamán, siendo una persona brillante y un muy buen político, nunca anda muy bien con los tiempos o con la oportunidad en política. Y yo creo que se equivocó ese día en el discurso, en la polémica que se armó con posterioridad en la sede de la UDI y después cuando sorprendió su decisión de ser candidato a senador, decisión que podría haber esperado hasta el 17 de agosto. Pero se anticipó a los tiempos y yo creo que eso claro, ahora tendría que como que retroceder. Le juega en contra, porque sumar a la UDI le va a costar bastante más. Si hubiera actuado de manera distinta y hoy día hubiera sido el jefe de campaña, por ejemplo, de Longueira, estaría en la primera línea para ser candidato. Por lo tanto, yo creo que los 2 nombres están bastante complicados, aunque me parece que el escenario más probable es que Renovación Nacional se va a jugar por él, no tiene otras alternativas además. O sea, Renovación y aparte Nacional que él tuvo votación importante. Tuvo una buena votación y Renovación Nacional no tiene hoy día arriba de la mesa otros nombres. No existen aquí nombres de independientes que uno diga, mira, vamos a sacar del sombrero un candidato. Sí. No existe, ya sabríamos quién es y no está sobre el tapete ningún nombre
fuera, yo creo, de Matei, Goldborn y Alamán, y cada uno sus pros y sus contras. Ahora, el tema es si la UDI va a querer eventualmente apoyar una candidatura de RN después de las dificultosas relaciones que han tenido durante este tiempo. Y no sé si tú compartes eso, la UDI hoy día a lo mejor está en una posición más desventajosa porque ha tenido varios traspiés en el camino y también tiene pocas opciones y por lo tanto Alamán podría ser eventualmente una figura que podría concitar una mayor cantidad de votos que cualquier otro nombre de la UDI. Por lo tanto, el camino de la UDI debiera ir en esa línea, en tratar de ser un poco más solidario quizás con sus socios de Renovación Nacional. A ver, la política tiene unas vueltas increíbles porque el 2005... fue Renovación Nacional el que tomó la opción de ir con 2 candidatos a primera vuelta. Sí. Y hoy día en la mañana vemos a los dirigentes de Renovación Nacional negándose o considerando que es un muy mal escenario ir con 2 candidatos a primera vuelta. Por lo tanto, en política, de repente tus acciones o tus dichos después te hacen aparecer incoherentes. Yo creo que el escenario de la UDI es mejor que el de Renovación, porque ya probaste a Andrés Alamán. Y no era un candidato tan competitivo. Habrá sacado muy buena votación, pero no era un buen candidato. Llegó segundo, o sea, perdió las primarias. Distinto es que tú vayas a la primera vuelta ahora con un candidato no probado y que sí los datos te dicen que es competitivo. O sea, yo creo, por ejemplo, que Evelyn Matei es un candidato competitivo. Pues que a Renovación no le guste, a mí me parece que es un buen candidato para Renovación porque fue militante de Renovación Nacional, por lo tanto conoce a las bases del partido, o sea, no es un UDI de raíz que no conoce Renovación Nacional, sino que tiene la característica de haber estado en ambos partidos, una suerte de Ricardo Lagos con el PPD y el PS. Entonces, me parece que es un hombre competitivo, no probado. En el caso de Alamán tiene la desventaja que compitió en una primaria y perdió la primaria. Ahora, ¿qué pasa con el proyecto político de la alianza a partir de esto? Bueno, no a partir, por supuesto, de la enfermedad de Pablo Longueira, que es algo natural y humano que le puede pasar a cualquier persona, pero sí a partir de todos estos hechos que se han generado y principalmente porque si bien se hizo un proceso de primaria, hubo gente que le dio a la votación a Pablo Longueira, a lo mejor muchos lo hicieron por él como persona en particular, pero otros a lo mejor lo hicieron apoyando al partido y hoy ni siquiera se sabe si el partido va a tener un candidato. A ver, es imposible saber si la gente vota por el candidato o por el partido. Yo creo que principalmente la gente vota por los candidatos. No existe ya es un caudal de voto propio de un partido. Los partidos siempre juegan a que lo tienen y los candidatos siempre juegan a que los votos son de ellos. Pero en general la gente vota por un candidato. Por lo tanto, no es tan traspasable decir, ¿sabe qué? Voté por Longueira, por nuestro candidato, a lo mejor necesariamente no tengo química con él. Yo creo que legítimamente ambos partidos van a querer tener un candidato. Y aquí se habla de cuál es el método. Yo creo que el método es sentarse las dos directivas y llegar a un acuerdo. O llevamos un candidato único o vamos por carriles distintos y competimos. Que quiere decir que no llegar a un acuerdo, nada más que eso. O sea, claramente la conveniencia es llevar a uno. Ese uno yo creo que es un nombre que además tiene que estar de acuerdo el gobierno. O sea, no es lo mismo ser oposición y elegir a tu candidato que estar en el gobierno y ser partido de la coalición gobernante, porque hay un tercer actor que tiene opinión y que es el gobierno. Por lo tanto, ese nombre de unidad tendría que contar con el visto bueno del gobierno. Estos procesos, a ver, aquí no hay, lamentando mucho la situación de Pablo Longueira, que yo creo que efectivamente es una situación muy grave, porque conociéndolo no debe ser una decisión fácil de tomar, por tanto, pero como decía el diputado Kast, la UDI ha vivido situaciones más dramáticas guardando las proporciones, como el asesinato de Jaime Guzmán, el asesinato de Simón Llévenes, que era un gran dirigente poblacional que tenía la UDI, el caso Spinac, y siempre se ha recuperado. Y lo otro es la designación de candidatos, siempre son traumáticas. O sea, la Concertación tuvo una designación de candidatos partiendo con Elwin, que fue traumática, un juego en que todos renunciaron menos uno y quedó de candidato. Después Frey y Lago se impusieron por las encuestas en el fondo, pero nunca ha sido fácil la designación de candidatos. Por tanto, aquí, más allá de la situación que se produce, como te digo, con la enfermedad de Pablo Longueira,
que haya dificultades en designar uno nuevo es natural en política. Ahora, es un escenario, ellos mismos dicen, los personeros de ambos partidos, complejo, porque primero estamos con un primer límite que es el de la inscripción de las candidaturas. A semanas, 2, no sé, 3, si es que miramos el calendario, no hay candidato. Y después es un periodo muy breve además para hacer campaña. Y bueno, si bien habrá candidatos menores, a lo mejor que figuran menos en las encuestas, pero que han hecho un periodo más largo de campaña, la misma candidata a la nueva mayoría. Y además, bueno, acá durante todo este transcurso se ha visto primero un candidato, después 2 en primaria, después un tercer candidato. Entonces, ¿cómo impacta esto en general en el escenario, no solo en ellos, sino que en el escenario completo del proceso electoral mismo? A ver, los procesos electorales empiezan el 17 de agosto. Y esto ha sido históricamente así. Inscripciones a última hora, como hizo la Democracia Cristiana, incluso después de la hora. Por lo tanto, para la gente, la campaña comienza el día que legalmente quedan inscritos los candidatos. Todo lo previo, todos sabemos que es gente que se baja en las candidaturas, baja una rebolledo en el PPD, suben a otro. Por lo tanto, hasta el 17, hasta que no estén inscritos, no hay nada oficial y ahí comienza la campaña. Aquí el problema de la alianza hoy día, a mi juicio, no es que no tengan candidatos. Es que tienen más de un candidato. La Renovación tiene uno y la UDI va a tener otro. El tema es cómo se ponen de acuerdo, si van detrás de uno o va cada uno con el suyo. Pero no es la falta de candidato, afortunadamente, que sería mucho más dramático, es decir... Que no tuvieran ningún nombre para proponer. No tenemos ningún nombre, no. Tienen nombre y son nombres competitivos. Ahora, esto podría tener un real impacto en la candidatura de quien lidera, bueno, se han hecho pocas encuestas también con tanto cambio de candidato, pero de Michelle Bachelet, o podría también repercutir este fenómeno político, yo sé que es incierto, pero ¿podría eventualmente hacerlo sobre candidatos independientes, por ejemplo? A ver, yo creo que en un escenario que Velasco hubiera ido a primera vuelta, hoy día podría ser a lo mejor un candidato independiente que se estaría beneficiando, porque claramente podría haber gente de la alianza que dijera, bueno, vamos con él. Ese escenario ya no existe. Aquí yo creo que el escenario es vuelve a ser igual de competitivo como era ayer en la mañana. O sea, aquí va a haber primera vuelta y va a haber segunda vuelta, porque hay suficientes candidatos para que nadie obtenga la primera mayoría, o sea, una mayoría absoluta en la primera vuelta. Y aquí lo que hay que hacer es ver qué candidato de la alianza, si es que deciden ir con uno, es más competitivo y tiene mayores posibilidades de ganar en la segunda vuelta, porque que va a pasar a la segunda vuelta ese candidato es seguro. O sea, que vamos a tener a Bachelet en segunda vuelta con un candidato de la alianza, yo creo que es el escenario más probable. Ahora, ¿cómo salpica esto al gobierno? Porque si bien el tema de la enfermedad Pablo Longueira, y hay que aclararlo, es algo inesperado, por supuesto, pero inevitablemente genera, o sea, inesperado me refiero para la ciudadanía, pero de todas formas genera un repesón político sumado a lo otro que ya hemos conversado. Y el gobierno, justamente el presidente Sebastián Piñera, ha tratado durante mucho tiempo en dar a conocer los buenos resultados, el trabajo que han hecho, incluso el objetivo de prolongar un periodo nuevamente con otro candidato, que no sé si habrá reales posibilidades de que pueda ocurrir hoy a la luz de todos los hechos. Nada se sabe, por supuesto, hasta el momento de las elecciones. Entonces, ¿cómo afecta la credibilidad, el trabajo del gobierno, el espíritu por generar unidad entre los aliados, entre otras cosas? A ver, lo último que efectivamente puede afectarte, que no haya unidad entre los dos partidos. En lo otro no te afecta porque tuviste una primaria con 2 exministros y ahora la discusión va a ser también entre 2 exministros. O sea, o nos vamos con una exministra del Trabajo o nos vamos con el exministro de Defensa. Por lo tanto, son candidatos que están en esa instancia en parte importante gracias al gobierno, que los instaló, o en parte importante en el caso del presidente de la República, que fue el que los nombró ministros, les dio las atribuciones y la capacidad para instalarse en la opinión pública como candidatos viables. Por lo tanto, para el gobierno, cualquiera sea el nombre de los que están hoy día arriba de la mesa, demuestra la eficiencia del gobierno, o sea, cómo el Poder Ejecutivo efectivamente termina influyendo en quiénes son los candidatos que le dan continuidad a su obra. ¿Qué pasa, Patricio, con el liderazgo? ¿Hay una figura que, a tu juicio, en un partido o en otro, o en los dos, eso ya es más difícil, genere un consenso de apoyo? Porque finalmente Pablo Longueira también percibo que puede generar un efecto interno en la UDI, porque él representa mucho el ADN de la UDI, además es uno de sus fundadores y es una persona muy de consenso dentro de su partido. Como Andrea Alamán puede ser en Renovación Nacional. O sea, yo creo que aquí no existen, lo que te decía, no existen nombres que uno vaya a sacar y que diga, nadie sabía que esta persona está por arriba de los 2 partidos y es un líder para ambos. Eso no existe.
Se intentó con Goldborn, no se entusiasmó Renovación Nacional, de que lejos en las encuestas se mostraba que era el candidato más competitivo e independiente, por lo tanto por encima de ambos partidos. Terminó siendo el candidato de la UDI, por lo tanto lo achicaste, lo limitaste a uno de los dos partidos, y hoy día no hay un nombre que esté por arriba de los dos partidos. Yo creo que cada uno es líder dentro de su partido, pero no hay un líder de la coalición, lo que es natural también. Bachelet tampoco era el líder de la Concertación, por algo compitió contra 3 personas más, o sea, eran 4 candidatos dentro de un mismo conglomerado. O sea, se tuvo que imponer a los otros 3. Eran más competitivas, sin duda, pero no era la candidata natural para muchos, y todavía sigue no siéndolo, ¿te fijas? O sea, va a haber gente a lo mejor que no va a votar por ella, si bien históricamente ha votado por la Concertación. Ahora, hemos hablado sobre los efectos que provocan hechos como, por ejemplo, el de Pablo Longueira, los errores que se han cometido. A lo mejor hablabas tú, por ejemplo, de los destiempos en el actuar de Andrés Alamán para tomar sus decisiones, para comunicar ciertas cosas, en fin. Ahora es cuando tienen que actuar con mesura, principalmente la alianza, para ponerse de acuerdo y para las señales que van a transmitir. ¿A qué voy con esto? En que la clase política en general está desprestigiada. Y probablemente generar fricciones o conflictos innecesarios o peleas a partir del hecho para ponerse de acuerdo con qué es lo que van a hacer para su candidato podría eventualmente repercutirle en esa opinión general que ya está un poco de capa caída con la ciudadanía. Sin duda, yo creo que eso los obliga a que los plazos tengan que ser más breves de lo que pareciera que están pensando. O sea, yo creo que tienen que tomar una decisión en menos tiempo del que idealmente quisieran tener, precisamente para transmitir la sensación de unidad y de que tomaste una decisión estratégica. O sea, si no llegaste a un acuerdo en 2 candidatos, quiere decir que, no llegaste al acuerdo en uno y vas con 2, bueno, tienes que salir a explicar de que esa es la mejor estrategia electoral y que por eso lo resolviste, etcétera. Pero cualquiera sea de los 2 escenarios, entre más luego mejor, porque si no efectivamente estás con una presencia. Cuando uno está en una crisis, lo ideal es estar poco tiempo presente en los medios. Sí. Ese es el cuento. Vamos a estar muy pendientes. Patricio Dosayán, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, te agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias a ti.